Shalom, qué bueno una vez más estar compartiendo este tiempo de las raíces hebreas de la fe, programa de la Universidad Teológica Shema Israel, enseñando justamente lo que es el título de nuestro programa, las raíces hebreas de la fe. Y hoy estamos en un día memorable, tristemente memorable, porque hoy se celebra, se recuerda Yom HaShoah, o el Día de Recordación del Holocausto, en el que 6 millones de personas judías murieron en los campos de concentración en Europa. Y se recuerda con un par de palabras que encierran todo el sentido: nunca más. Y debemos tener claro que ese nunca más no es solamente para un holocausto judío, sino para cualquier holocausto de cualquier nación, de cualquier raza, de cualquier cultura. Porque Dios es un Dios de vida y de vida abundante a través del Mesías Yeshua. Y tenemos un pasaje de la Escritura que es profético y es histórico a la vez. Y tenemos que tener en cuenta, lo hemos dicho ya en otras oportunidades, que la palabra de Dios, la Biblia toda, es también un libro de historia. Es palabra de Dios, es un libro profético, es un libro de adoración y alabanza, es un libro de enseñanzas, pero a la vez es un libro histórico. Y vamos a ver un pasaje que tiene mucho que ver con todos estos aspectos que acabo de mencionar. Y me refiero a el pasaje de Ezequiel, capítulo 37, el tan conocido pasaje titulado El Valle de los Huesos Secos, que vamos a ver cómo aplica a la historia profética y a la profecía histórica de la Biblia en relación con el pueblo de Israel, que sigue siendo el pueblo escogido de Dios, y porque tenemos que seguir orando, como el Salmo 122:6 nos dice: orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Y tenemos que tener esto en cuenta porque estamos viviendo tiempos claramente en los últimos tiempos y tenemos que estar muy atentos a lo que la palabra de Dios, la Biblia, nos dice proféticamente señalando a estos tiempos. Y comenzamos Ezequiel 37 desde el versículo 1, que le recomiendo que usted lo tenga ahora abierto en su Biblia si lo compartimos. La mano de Adonai vino sobre mí, dice el profeta Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Adonai. Y vamos a parar un momentito aquí para hacer un pequeño análisis. Me llevó en el espíritu de Adonai. Aquí tenemos que aclarar muy bien que para aquellos que dicen que el Espíritu Santo aparece en la Biblia en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos y en algunos eventos de la vida del Señor Yeshua, Jesús, tenemos que ver claramente que el Espíritu Santo está en toda la Biblia, desde los comienzos, desde el Génesis, donde dice que se movía el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas. Y es el mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Adonai que menciona aquí que vino sobre el profeta Ezequiel, el mismo Espíritu Santo que hoy opera, que hoy obra en nuestras vidas. Dice el profeta que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Adonai, vino sobre él, y sigue diciendo:
y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Tratemos de imaginar el cuadro. El profeta llevado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, a un valle lleno de huesos. Y seguimos mirando, y el versículo 2 dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Antes de continuar, yo quiero pedirle por favor que usted diga qué hora es en este momento. Y yo me imagino que usted está haciendo así, pero no es este el horario por el que le estoy preguntando. Le estoy preguntando por el horario profético, la hora profética de Dios, anunciada en toda la Biblia, en toda la palabra de Dios. Y tenemos que estar atentos, repito, a lo que la palabra de Dios nos dice y a lo que los eventos actuales y aún los eventos de la historia nos están mostrando. Porque el reloj profético de Dios fue, es y será Israel. Israel es el reloj profético de Dios. Y todo lo que la Biblia anuncia, proféticamente hablando, lo anuncia en relación con el pueblo y con la tierra de Israel. Y también, por supuesto, para todo el mundo, pero específicamente hay pasajes que anuncian proféticamente en relación con la tierra y el pueblo de Israel. Y sigue diciendo el profeta, una vez que pasó por en medio de toda esa gran cantidad de huesos, porque termina el versículo 2, y por cierto, secos en gran manera. O sea, no es que estaban con alguna todavía frescos o todavía con alguna carne o grasita encima, estaban completamente secos, una cantidad muy grande de huesos. El verso 3, me dijo Dios, Adonai, le dice al profeta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Adonai, tú lo sabes. La pregunta que Dios hace porque para el hombre es imposible. El mismo profeta Ezequiel, con todo lo gran hombre de Dios que fue, no tenía la capacidad para hacer vivir aquellos huesos. Pero Dios sí, Dios tiene el poder sobrenatural, el poder más grande del mundo, para hacer cualquier cantidad de milagros. Y en este caso, Él está preguntando porque Él sabe que Él sí tiene poder para hacer revivir esos huesos. Y el versículo 4 me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. La palabra profetizar no es, por lo general, en el hebreo y en la Biblia, no es la palabra que anuncia el futuro. Sí, algunas veces lo hace, pero siempre teniendo en cuenta que está hablando palabra de Dios, en el nombre de Dios. Y así lo debemos entender. Por eso Dios manda al profeta a hablar, a profetizar. La palabra hebrea aquí es Naví, que significa hablar palabra de Dios, en el nombre de Dios. Y diles, o sea, le está diciendo que hable a los huesos secos que estaban allí en multitud
y que les diga: huesos secos, oíd palabra de Adonai, oíd palabra del Señor, oíd palabra de Dios. Para en el 5 agregar: así ha dicho Adonai el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. El profeta lo hace en obediencia, pero me imagino que pensando que estaba hablando a una cantidad de huesos secos y nada más. Pero miremos lo que ocurrió. Dios dice aquí a través del profeta, o le hace decir al profeta: yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿A qué espíritu se está refiriendo? Aquí no se está refiriendo al Espíritu Santo, sino al espíritu humano. Debemos tener en cuenta que nosotros como seres humanos somos un ejad, una unidad, espíritu, alma y cuerpo. Y es a ese espíritu humano al que se está refiriendo Dios a través del profeta, que va a hacer entrar en aquellos huesos. Y en el 6 sigue diciendo: y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y una vez más pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y aquí viene el porqué, el objetivo principal. Sabréis que yo soy Adonai. El profeta sigue diciendo lo que Dios le está indicando decir, y Dios está anunciando también proféticamente lo que va a hacer a esos huesos. El profeta dice en el verso 7: profeticé pues como me fue mandado. O sea, no teniendo ninguna idea de lo que podía pasar, simplemente ejercitando la fe y obedeciendo, porque, queridos, la fe lleva obediencia, la obediencia conlleva fe, y es lo que el profeta Ezequiel puso en práctica. Por eso dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Estaban todos desparramados en aquel campo, y empezaron a unirse, cada hueso con su hueso, formando cuerpos humanos. Y miré, dice en el 8 el profeta, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos aún espíritu. El espíritu humano no había entrado en esos huesos. Seguían siendo huesos unidos entre sí, formando cuerpos humanos con tendones, con músculos, con todo lo que implica un cuerpo humano, pero no tenían todavía vida. Y en el verso 9 indica: y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Adonai el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y el profeta lo hace. Y entonces, ¿qué ocurre? Es lo que dice el verso 10. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y en el versículo 11 tenemos la explicación, el broche de oro, el porqué de todo esto. Me dijo luego, verso 11, hijo de hombre, todos estos huesos
son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Esta es una alusión profética al holocausto que ocurrió el siglo pasado y que está anunciándose en la expresión de depresión, de muerte, de devastación de aquel pueblo, de aquellos huesos. El verso 12 sigue completando el cuadro. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Adonai el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Esto lo vamos a seguir viendo en nuestro próximo programa, la semana próxima, porque de aquí a una semana en Israel se celebra Yom HaAtzmaut, el día de la independencia del moderno Estado de Israel, donde en el mes de mayo de 1944, un grupo de visionarios, un grupo de hombres con visión de Dios, declararon la independencia del moderno Estado de Israel, guiados por Dios y como cumplimiento profético. Había terminado hacía poco el Holocausto, había muerto casi 6 millones de personas, muchos sobrevivientes habían llegado ya a Eretz Israel, a la tierra de Israel, y este grupo de hombres declara la independencia del moderno Estado de Israel, cumpliendo esta profecía que acabamos de ver y que vamos a continuar viendo y completar en el próximo programa. Mientras tanto, la aplicación hoy en día para nosotros, no seamos huesos secos, vivamos llenos, completamente llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Vivamos cumpliendo el propósito para el cual Dios nos mantiene vivos y dejemos que Él nos vitalice y nos llene de su presencia y nos use en este tiempo como Él quiere. El próximo programa veremos la completación, el completamiento de este pasaje profético, el cumplimiento y lo que hoy está ocurriendo en Israel y en el mundo, también cumpliendo señales proféticas de los últimos tiempos que estamos viviendo. Mientras tanto, la invitamos a estudiar en nuestra Universidad Teológica. Cursos aprobados por el Departamento de Educación del Estado de la Florida, de curso básico, de asociado, curso de bachiller o bachelor, curso de máster o maestría y hasta el doctorado en teología, partiendo e entendiendo la Biblia desde el idioma y la cultura hebrea. Comuníquese con nosotros, en la pantalla está la información y queremos contar con usted como estudiante de nuestra universidad. Hasta el próximo programa. Shalom, y que todas las bendiciones de Adonai sean para usted. Amén.